Un momentito. Muy bien. Pues les damos la más cordial bienvenida a esta nueva actividad que tiene el gusto de compartir y acompañarles en su camino, en su descubrimiento, el Colegio Internacional de Ciencias Sagradas. En esta ocasión tenemos nuestra actividad, eh, el enfoque científico espiritual de la teoría del sol frío. Y nuestro invitado, Edgardo Córdoba López, para este ciclo, el trimestre y este mes de octubre, que va a estar muy interesante. Le damos la bienvenida a nuestro invitado y todo suyo. Gracias. Muchas gracias, Adrián, muchas gracias. Y también estoy muy agradecido, por supuesto, a Rita Isabel, que fue la intermediaria para contactarme e invitarme a este evento. Estoy agradecido también con el Colegio Internacional de Ciencias Sagradas, en particular con el coordinador Rubén Ruelas, y por supuesto con todos los miembros que lo conforman. Siempre están programando actividades de mucho interés académico y científico. Y bueno, es interesante que seguir las conferencias y los eventos que programan ustedes. Felicidades por ello. En esta ocasión, el tema que nos interesa en este momento es la teoría del sol frío. Es una teoría que se gestó allá por la década de los años 20-30, hace más de 80 años. No es algo nuevo, aunque desde hace varios siglos se tiene la sospecha de que el sol no es brillante, no brilla y tampoco genera calor, ¿sí? Entonces, ha habido estudiosos que se han dedicado a observar el sol y a tratar de aclarar el misterio, qué es lo que hace que el sol se vea brillante y que aparentemente nos genere calor. Si gustas, Adrián, colocar las diapositivas que tenemos preparadas para este evento. Son muy pocas, vamos a apoyarnos en algunas diapositivas y para facilitar tanto la comprensión como la exposición de lo que del tema que vamos a exponer. El tema pues es enfoque científico espiritual de la teoría del sol frío, ¿sí? En realidad es complicado hablar de un tema controvertido y de un tema que tiene que ver, por supuesto, con una evidencia contundente. Si quieres ver la primera diapositiva. Una evidencia contundente que cualquiera que mira, si se pone el sol, pues la evidencia es que brilla tanto que no se puede ver directamente o que no se puede permanecer mucho tiempo bajo un sol muy intenso en alguna latitud entre los trópicos, pues con riesgo de sufrir daños en la piel, ¿sí? Esa es una evidencia que está en contra de la teoría del sol frío. O sea, la evidencia dice que el sol es la fuente de luz más poderosa que existe. Igual ocurre con la fuente de calor más poderosa, ¿sí? Y esa evidencia, pues, es contundente. Cualquiera que lo ve, cualquiera que lo siente, jamás estaría de acuerdo con una teoría que parece alocada o parece realmente fuera de, fuera de toda seriedad el pensar que hay un sol frío. La ciencia oficial, como sabemos todos, se basa en evidencias científicas. Tiene que ver con la razón, tiene que ver con el punto de vista, pues, llamado científico, en el que no podemos negar lo evidente, ¿sí? Se puede investigar, claro, pero lo evidente es fundamental. Y aquí, por supuesto, entra en función la ciencia espiritual. Y la ciencia espiritual, más que la razón, pues prioriza la intuición.
Y la intuición es una herramienta poderosa que tenemos para entender algunas grandes verdades que tienen que ver con esta ciencia. Así sabemos que el ser humano es dual, es ser, como ser, somos entes que están evolucionando y como humanos, pues tenemos la presencia requerida para hacer que ese ser evolucione. Esa dualidad es importante. El ser que somos busca, busca evolucionar. Lo humano que tenemos se aferra a la tierra y restringe ese crecimiento, ¿sí? Ese crecimiento está restringido por infinidad de obstáculos, ¿sí? Que el ser tiene que superar, ¿sí? Para lograr un crecimiento verdadero, ¿sí? Entonces la intuición es fundamental para entender que existe un ser inmaterial en el cual no hay evidencia contundente de que exista, pero sí la intuición nos permite entenderlo. La ciencia espiritual, repito, no se basa en evidencias físicas, ¿sí? Sino en la intuición, y eso depende también de la altura espiritual de cada uno de nosotros. No es fácil lograr esos niveles, ¿sí? Los maestros, tanto de la antigüedad como de la actualidad, que han desarrollado niveles elevados de intuición, pueden tener la posibilidad tanto de aprender, tanto de estudiar y aprender fácilmente temas de este tipo, como de explicar también. Y obviamente nos recomiendan ciertas disciplinas que nos van a permitir desarrollar la intuición. Hablamos del yoga, hablamos de la meditación, hablamos de una dieta saludable. Y estos tres elementos bien combinados, junto con una voluntad muy grande de aprender, es lo que desarrolla la intuición. Si quieres, pasamos a la siguiente diapositiva, en la que tratamos de explicar que todos los grandes científicos que ha habido en las diferentes épocas de la humanidad se han preocupado por generar un modelo del universo que permita predecir el comportamiento futuro de ese universo. Hoy día, por ejemplo, es posible anticipar los eclipses con cualquier anticipación. Podemos tener los eclipses que van a ocurrir próximamente, que es el 14 de octubre, es el próximo, pero habrá eclipses que van a ocurrir en el siglo próximo o en el milenio próximo. Y esos eclipses también ya están previstos, ¿sí? Por la ciencia. ¿Por qué? Porque el modelo que tenemos del universo se ha ido perfeccionando, ¿sí? Este modelo del universo se fundamenta, por supuesto, en conocimiento científico. Desde la época de los babilonios, desde la época de los mesopotamios, antes del florecimiento de la Grecia antigua, ya existían grandes sabios que hablaban del universo. Y hoy día, por fortuna, nos encontramos en momentos muy importantes en el que el ser humano, a nivel científico, a nivel de ciencia oficial, ha logrado información muy importante gracias a los viajes espaciales, gracias a las ondas que se envían al universo y gracias sobre todo a las observaciones que se han hecho desde diferentes ángulos, no desde el planeta Tierra, sino desde ángulos por encima de la gravedad terrestre, ¿sí? Hay evidencias también importantes. Entonces, esa es la idea. 25 siglos de estudiar la ciencia del espacio, desde la antigua Grecia hasta la actualidad, pues parece ser que siguen siendo insuficientes, siguen siendo, pues, incompletos para lograr un modelo satisfactorio del universo, que sea total, que sea claro y que permita tener satisfecho todos las mentes, ¿sí? Si quieres, vemos la siguiente. En la siguiente diapositiva, pues describimos un conjunto de sabios que desde época de los griegos hasta la actualidad han contribuido para lograr que ese modelo sea posible. El primer
foto que tenemos ahí, pues es evidentemente el, uno de los grandes sabios que hubo en la antigua Grecia, ¿sí? De nombre Aristarco. Aristarco, pues fue uno de los grandes pues, científicos de aquella época. ¿Y qué fue lo que aportó Aristarco allá por el año 300, entre 300 y 230 antes de Cristo? Él aportó lo siguiente. Él habló de la magnitud y la distancia del Sol y la Luna. Fue el primero que intentó medir la distancia Tierra-Sol y Tierra-Luna. Claro que en aquella época lo hizo con bastante imprecisión, pero el solo hecho de intentarlo ya fue un gran logro, ¿sí? Desarrolló la teoría heliocéntrica. Él fue el primero que sospechó que el Sol era el centro del sistema solar. En aquella época hablaba del universo completo y que la Tierra, junto con todos los planetas, pues trasladaban en torno al Sol. Pudo estimar también cuál era el tamaño de la Luna y de la Tierra y del Sol, porque el tamaño aparente de la Luna y del Sol es más o menos la misma. Solamente que la Luna se encuentra a poco más de 300.000 kilómetros de la Tierra y el Sol a 150 millones de kilómetros. Es una diferencia considerable que en aquella época se ignoraba. Se creía que era una distancia parecida y entonces era muy difícil estimar los diámetros de tanto del Sol como de la Luna y por supuesto de la Tierra, pero intentó hacerlo. Estimó la circunferencia de la Tierra con bastante imprecisión hasta que llegó Eratóstenes, algunos siglos después, y pudo calcular experimentalmente el tamaño de la Tierra, con un error bastante aceptable para su época, pequeñísimo. El siguiente científico que está a la vista es Hiparco. Él vivió ciento y pico de años después que Aristarco, 190, 120 antes de Cristo. ¿Sí? Su mérito más importante fue elaborar un catálogo de estrellas de aquella época. Ese catálogo de estrellas funcionó muy bien para diferentes científicos que vinieron después. Hizo un descubrimiento fabuloso, que es la precesión de los equinoccios. Él se dio cuenta que la Tierra tenía un movimiento de bamboleo, porque él también, al hacer el catálogo de estrellas, lo comparó con lo que habían hecho Aristarco 100 años antes y con lo que hicieron los babilonios mucho antes, ¿sí? Y los mesopotamios. Notó que el error era constante para todas las estrellas. Por lo tanto, dedujo que no podía ser un error. Tenía que haberse corrido todas juntas por alguna razón y sospechó que no eran las estrellas, sino era el eje terrestre, ¿sí? Y le llamó precesión de los equinoccios. No solo descubrió que la Tierra se movía de esa manera, sino que pudo calcular el periodo de precesión, o sea, un bamboleo completo del eje terrestre a la manera de un trompo. Él lo calculó en unos 26.000 años. Una precisión sorprendente en comparación con los datos actuales, ¿sí? El siguiente gran científico que tiene la escuadra en la mano es Ptolomeo. Vivió del año 100 al 170. En su obra El Almagestón, ¿sí? Continuó con el catálogo de estrellas, completó lo que hizo Aristarco, ¿sí? Y trató de explicar por qué los planetas retrogradan. Su principal oficio era ser astrólogo, no era propiamente un astrónomo, ¿sí? De hecho, fue de los primeros grandes astrólogos que se tiene eh, repertoriado en la historia de la humanidad. Esa retrogradación no se podía explicar con el sistema geocéntrico que él propuso. Curiosamente, Aristarco había sospechado 200 años antes que era el Sol el centro, pero Ptolomeo, como astrólogo, entendía que la Tierra era el centro. Y si la Tierra es el centro del sistema planetario, en el cual
orbitan todos los planetas y el Sol mismo, no hay razón para que haya retrogradación. No puede retrogradar ningún planeta que gire en torno a la Tierra o en torno a un centro común. Y se puso a investigar la causa. Llegó a una conclusión bastante absurda, ¿sí? Pero bueno, en aquella época, pues, a él al menos le satisfizo la explicación. Él fue el primerito, uno de los primeritos que crearon los horóscopos, las cartas natales, muy rudimentarios, muy lejanos a como los conocemos ahora, ¿sí? En donde utilizaba un sistema de latitud y longitud que hasta la fecha se sigue utilizando todavía. A nivel de científicos se utilizan otros sistemas, pero a nivel de aficionados, latitud y longitud sigue siendo un buen referente para ubicar un punto en el cielo. Exploró las propiedades de la luz también, sobre todo lo que es la refracción y la reflexión. Fue uno de los primeros que se metió con los problemas de óptica, ¿sí? En aquella época, antes de, ya en nuestra era cristiana, ¿sí? Y él afirmó también que el Sol es de fuego y calienta todos los planetas. Eso, obviamente, de acuerdo a la evidencia que él tenía y que tenemos todos los seres humanos al estar cerca del Sol, ¿sí? Aunque Aristarco y, y los contemporáneos de él no afirmaron que el Sol era de fuego, pues tampoco dijeron que el Sol era frío, por supuesto, ¿no? O opaco. Posteriormente, llegó, hubo 12 o 13 siglos en el que la ciencia en general no progresó demasiado. Sí hubo más de 1000 científicos destacados que llegaron en esos 12 siglos, 13 siglos, pero no fue ninguno tan destacado hasta que llegó Copérnico, ¿sí? Copérnico tiene ahí a la mano una regla y una esfera, ¿sí? Y tiene un cortecito así como elegante. Eh, Vivió de 1473 a 1543 de nuestra era. Y bueno, su gran mérito fue decir que el universo no era en torno a la Tierra, sino que era en torno al Sol. O sea, el sistema heliocéntrico era lo correcto, ¿sí? Y por supuesto que con este sistema heliocéntrico es mucho más fácil explicar por qué los planetas retrogradan, ¿sí? Él escribió una obra que se llama Sobre la revolución de las orbes celestes. Él también era astrólogo, por supuesto, ¿sí? Y todos, Ay, después de semana la voy realizando. Después de la semana la voy realizando. y todo esto era importante para contribuir al modelo que hemos dicho que es importante descubrir un modelo del universo. Y al igual que los otros científicos, también dijo que el Sol era de fuego, ¿sí? Y que por supuesto por eso calentaba. Otro científico importantísimo posterior fue Kepler. Independientemente de las leyes de Kepler, que fueron tal vez la contribución más importante que hubo para lograr un modelo del universo, ¿sí? También aportó muchos otros conocimientos y hizo muchos descubrimientos también, ¿sí? Uno de sus más importantes conocimientos que aportó y que dio origen a las leyes es que los planetas no orbitan en, en círculos, sino en elipses, ¿sí? Aunque sea de poca excentricidad. Y claro, en uno de cuyos focos se encuentra el Sol, siempre. Y esa es la razón por la cual los planetas tengan una velocidad variable en su traslación en torno al Sol. Es decir, cuando están en la parte más cercana, son más rápidos que cuando están en la parte más lejana al Sol, ¿sí? Por razones de su primera y segunda ley de Kepler, ¿sí? La tercera ley relaciona los periodos del planeta con con el semieje mayor, la distancia del Sol al planeta. Esos conocimientos fueron fundamentales para Newton y para poder explicar también la ley de la gravitación universal, que fue en su época, pues tal vez
uno de los conocimientos más importantes. Antes de Newton está Galileo, que vivió 1564 a 1642. Él, en esa época era pecado hablar de que la Tierra no era el centro y mucho más que la Tierra se moviera, y tuvo problemas con el clero porque él afirmaba que la Tierra giraba sobre sí misma y giraba en torno al Sol, etcétera, ¿no? Bueno, es interesante que, que todo lo que tuvo que pasar para evitar ser condenado por la Santa Inquisición que existía en aquella época, ¿sí? Él descubrió las fases de Venus, él descubrió las lunas de Júpiter, bueno, las más importantes, las que podía observar con el telescopio rudimentario que tenía, las lunas de Saturno, descubrió los anillos de Saturno, descubrió que algunas estrellas no eran estrellas, sino nebulosas, ¿sí? En fin, con ese telescopio rudimentario pudo descubrir muchas cosas, ¿sí? Entonces, pues, esto dio origen a todo un conjunto de posibilidades para los astrónomos que llegaron posteriormente. Él fue el primero que intentó medir la velocidad de la luz, claro, con un método muy rudimentario, muy experimental, que evidentemente fracasó en su intento, pero al menos hubo un intento para que otros científicos llegaran con métodos más creativos y lograran el objetivo de medir la velocidad de la luz. Después llegó Newton, que sin duda alguna es uno de los científicos más importantes que ha habido en todos los tiempos, ¿sí? Él escribió los principios matemáticos de la filosofía. Él construyó un telescopio reflector mucho más potente que el que usó Galileo, ¿sí? Y él, con ese telescopio y con sus conocimientos que pues, había estudiado de todos sus antecesores, pudo llegar a tres leyes fundamentales: la inercia, la ley fundamental de la dinámica en relación a la fuerza con la masa, y la ley de la acción y la reacción, ¿sí? Y esas tres leyes importantes dieron origen a una ley muy importante que generó todo un modelo del universo, que es la ley de la gravitación universal. La ecuación a la que él llega es que dice que la atracción que hay entre los astros es directamente proporcional, ¿sí?, a la distancia en que se encuentran, ¿sí? Y, perdón, directamente proporcional a las masas de cada uno de los astros, e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. Cuanto más lejos estén los astros, la gravitación disminuye notablemente, ¿sí? Pero cuanto más masa tengan, la gravitación incrementa, ¿sí? Este tipo de conocimiento se pudo demostrar posteriormente de manera experimental en la Tierra. Y claro, de ahí no hubo otro científico importante después de Newton o que superara a Newton hasta que llegó Albert Einstein, ya en el siglo XX, hace escasos 100 años. Albert Einstein ya había aportado grandes conocimientos, ya había obtenido el premio Nobel de Física, ¿sí? Y él tuvo varios méritos, ¿sí? Uno de ellos fue emitir la teoría general y especial de la relatividad, el efecto fotoeléctrico. Él dedujo matemáticamente que la luz se comporta como onda mientras no llega a la Tierra, pero cuando llega es materia, es fotón, que por cierto carece de masa, pero son partículas luminosas que aunque carece de masa está sujeta a la gravitación universal. Y claro que se hace ahí una tremenda revolución científica en torno a estos postulados. Algo importante que él aporta es que el tiempo es una dimensión más del sistema tridimensional tradicional. El sistema tridimensional tradicional, pues es el largo, ancho y profundo que tiene todo cuerpo. Pero dice, no, hay algo más importante, hay algo
que hace importante que exista ese cuerpo, y es el tiempo, ¿sí? Porque para él todo está en movimiento, y no es lo mismo en el tiempo 1 que en el tiempo 2, ¿sí? Entonces, emite el conocimiento de que el tiempo es la cuarta dimensión del sistema tridimensional. Y entonces, los científicos de su época, pues, estaban muy preocupados por estos conocimientos del joven Einstein. En aquella época tenía 30 y tantos años, ¿sí? Y claro, esto llevó a la ciencia a pensar en un nuevo concepto de gravedad, ¿sí? La gravedad es tan poderosa que no solo atrae a los cuerpos, sino también a la luz, sino también a, a las ideas. Las ideas que emitimos tienen gravitación. Y claro, las ondas electromagnéticas que todo cuerpo emite, ¿sí? Las ondas electromagnéticas que emite el Sol son las más notorias, porque al llegar a la Tierra se convierten en luz y calor. Entonces, esas ondas electromagnéticas viajan a 300.000 kilómetros por segundo, ¿sí? Y tardan en llegar del Sol a la Tierra más o menos 8 minutos, ¿sí? Y bueno, al llegar a la Tierra, al llegar al aura del planeta, ya veremos qué es eso, le llaman esfera lenticular electromagnética, se convierte en luz y calor, y es ahí donde se hace evidente el Sol, ¿sí? Y esas ondas electromagnéticas dejan de ser ondas para ser partículas de luz, son fotones. Demostrado experimentalmente, la luz es dual, es fotón y es onda. Es algo increíble, pero bueno, no es fácil de entenderlo, ¿no? Si gustas cambiar al modelo matemático que llega Albert Einstein, después de cálculos muy complejos basados en el efecto fotoeléctrico, en las aportaciones de Faraday, en las aportaciones de los diferentes grandes científicos que estudiaron la luz y los fenómenos en general que tienen que ver con la luz, pues llegó a la conclusión de que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Esto es lo que tradicionalmente se entiende por esta ecuación. Y esta ecuación sí representa un modelo del universo, un poco más preciso que el de la gravitación universal o los previos del sistema heliocéntrico, sistema geocéntrico, etcétera, ¿sí? Porque esto se cumple en diferentes dimensiones, no solamente para Tierra, Sol, sino para niveles interestelares, ¿sí? Más allá de la galaxia, ¿sí? Entonces, en la siguiente diapositiva, lo que ponemos es el aspecto místico de la misma ecuación, ¿sí? Si le quieres cambiar, por favor. La ecuación para la ciencia es energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Pero para la espiritualidad, para la ciencia espiritual, la ecuación es espiritualidad es igual al movimiento, o sea, la materia, por la conciencia al cuadrado. Sin conciencia potenciada, no puede haber espiritualidad. Sin el movimiento, gracias a esa conciencia potenciada, tampoco puede haber espiritualidad. Entonces, la ecuación satisface muy bien tanto la ciencia oficial como las ciencias de la espiritualidad. Entonces, los que entendemos que la espiritualidad existe y que tiene que ver con el movimiento, con la acción, con lo que hagamos, por la conciencia al cuadrado, siendo la conciencia eminentemente luz, ¿sí? Luz, la conciencia es luz, ¿sí? Todo lo intangible, lo que no se puede tocar, lo que no se puede pesar, es luz. Así la intuición es luz, la inteligencia es luz, la creatividad es luz, ¿sí? La memoria es luz y la conciencia es luz, ¿sí? Pero esa conciencia solo se puede manifestar con acción, con el movimiento, con lo que hagamos, ¿sí? Y dependiendo de cómo estén en sus niveles, es la espiritualidad, ¿sí? Si cualquiera de esos dos fuese cero, entonces no hay espiritualidad, ¿sí? Entonces es interesante que esta ecuación cumple muy bien con este requisito. Pero entremos ahora
a lo que nos atañe propiamente, que es lo que queremos siempre evadir, la teoría del sol frío, que requiere más allá que el modelo de Einstein, requiere algo más. Hay varios puntos aquí importantes a tratar. El primero es que el planeta, todos los planetas, no solamente nuestro planeta Tierra, todos los planetas, todos los astros, los satélites, todo, incluyendo el ser humano, claro, ¿sí? Tienen un aura, o tenemos un aura. En el caso de los astros se llama esfera lenticular electromagnética. El aura de la Tierra, por su tamaño, por sus dimensiones y por su nivel espiritual, mide un poco más de 1.000.000 de kilómetros. Pareciera mucho 1.000.000 de kilómetros, pero a niveles astronómicos, a niveles estelares, 1.000.000 de kilómetros es nada, es muy poquito, ¿sí? No es nada casi, ¿no? Nuestro planeta Tierra está muy cerca del Sol, ¿sí? Y esa cercanía hace que la Tierra gire en torno al Sol en un año, ¿sí? O sea, está muy cerca. Imagínense 1.000.000 de kilómetros. La distancia al Sol es 150 millones de kilómetros. Pues 1.000.000 de kilómetros no es nada. Esa aura, esa esfera lenticular que se forma, que todo planeta tiene, y que está en función de dos cosas, de la masa y de la conciencia, al cuadrado, dijera Einstein, que es la espiritualidad del planeta. Entonces, pues, nuestro planeta tiene una gran conciencia. ¿Por qué? Porque tiene células piramidales muy poderosas, tiene células en su estructura orgánica física que son muy poderosas y que somos los seres humanos, ¿sí? Ya somos capaces de sospechar que existe algo que nos rige allá en el cielo. Entonces, nuestro planeta Tierra tiene un proceso evolutivo que va creciendo y esa aura, esa esfera lenticular, se va incrementando. Tal vez hace 10.000 millones de años era pequeña, como la de Marte, por ejemplo, la de Venus, ¿sí? Pero hoy día es bastante grande. Si salimos de esa esfera lenticular, si lanzamos una nave espacial, como ya ha ocurrido, fuera de 1.000.000 de kilómetros, más allá, el Sol se empieza a ver opaco, se empieza a ver oscuro. Primero, blanco, blanco que no lastima la vista. Es un blanco que se puede ver sin problema. Los astronautas, por precaución, no lo hacen porque existe el temor de que las ondas electromagnéticas dañen la retina, aún sin tener el problema de que nos deslumbre, ¿sí? Después de verlo blanco, se empieza a ver opaco, y cuando salimos completamente de la esfera lenticular, se ve negro, sin luz, al grado que una nave espacial que va más allá, pues, es difícil de encontrar el Sol. Saben dónde está, saben dónde está, pero no lo ven, es negro. Para poder ver su mano, bueno, no su mano, estando en el espacio, para poder ver su propio traje espacial, necesitan una lámpara que llevan aquí como los mineros, ¿sí? Y puedan ver su mano. Porque estando el Sol ahí, si fuera el Sol el que da la luz, no habría necesidad de lámpara alguna, ¿sí? Cualquier lámpara sería pequeña en comparación con la tremenda luz que emite el Sol, ¿sí? Entonces, si el Sol se ve negro, está oscuro en aquellas dimensiones, en el espacio interestelar, pues evidentemente no es del Sol que parte la luz. ¿Qué es lo que explican los científicos a este respecto? Dicen que el Sol se ve oscuro, se ve negro, porque en el espacio exterior, aparte de que no hay atmósfera, no hay un polvo estelar, no hay un polvo, no hay una materia que haga que se difunda la luz. No hay difusión de luz. En cuanto echarán el polvo,
en cuanto echaran algo, pues se vería brillante. Ese experimento se ha hecho y no pasa nada. A lo mejor falta echar más polvo, ¿sí? Pero aunque echaran muchísimo, el sol seguiría siendo negro. ¿Por qué? Porque la masa de la nave espacial o la masa del astronauta con todo el traje es tan pequeña que la esfera lenticular que forman en torno a esa nave, pues no es lo suficientemente poderosa para que se le alcance a ver el brillo del sol. No el brillo del sol, el brillo que se genera debido al roce de la esfera lenticular de la nave con la onda electromagnética que emite el sol. Eso sería lo correcto. Por eso se ve negro. Por eso se ve negro. Los científicos dicen que porque no hay atmósfera. Ahora bien, los astros crean su propia energía electromagnética. Todos los cuerpos generan esa energía. La Tierra emite energía electromagnética, Venus, Plutón también, ¿sí? Y claro, pues los astros emiten, los soles, las estrellas, su energía electromagnética. Son estrellas con más estado de conciencia, con más nivel de espiritualidad. Por eso es que cuando llegan a un planeta brilla mucho, ¿sí? Muy bien. Un argumento importante para demostrar que el Sol es oscuro y frío es el albedo. El albedo es la razón de la luz reflejada con respecto a la luz recibida. Normalmente un espejo tiene un porcentaje casi del 100%. Un espejo refleja casi toda la luz que recibe. Pero la superficie rocosa de los astros no puede reflejar ni siquiera el 30%, ¿sí? Es más, la Tierra, su albedo, que tiene mares, tiene agua, de hecho, más de 3/4 partes de la superficie es agua, el albedo es muy alto, el de la Tierra, ¿sí? Se habla de un porcentaje muy elevado, ¿sí? En el caso de Mercurio, que es el más cercano al Sol, si fuera cierto de que el Sol pues emite luz y de que los planetas reflejan esa luz, el albedo de Mercurio es pobre, estando tan cerca del Sol, escasos 80 millones de kilómetros, pues debería tener un albedo muy alto, o sea, un poder reflejante muy alto. Y no, el poder reflejante de Mercurio es escaso. Tal vez por dos razones, por la masa que tiene, que es pequeña, y por la espiritualidad que se le atribuye, que también es pequeña. Entonces, el poder reflejante es mínimo, ¿sí? En cambio, Júpiter, que está mucho más lejos, más de 10,000 veces más lejos que Mercurio, pues obviamente tiene un albedo muy, muy fuerte, mucho más que Mercurio, mucho más que Venus. Júpiter tiene un albedo enorme. Para empezar, pues es el planeta más grande que existe en el sistema planetario y se le atribuye una espiritualidad también muy alta. De hecho, se sospecha que Júpiter es como un sol, como un segundo sol del sistema planetario, ¿sí? Y emite una luz muy poderosa. De hecho, Júpiter es el astro más brillante del cielo, después de Venus, después de la Luna, después del Sol. Y bueno, está mucho más lejos que Marte, mucho más lejos que Venus, que tienen un albedo menor. Entonces, el albedo es el poder reflejante. ¿Qué ocurre con Plutón, que es el planeta más lejano del sistema solar? Se encuentra tan lejos que el Sol visto desde Plutón se ve como una estrella parecida, con un brillo parecido al de Venus, como se ve Venus desde la Tierra, un poco más brillante que Venus, ¿sí? Visto desde Plutón. Pero el albedo de Plutón es enorme, más que el de Mercurio, siendo un planeta tan lejano, ¿sí? Debería tener un nivel de reflexión mínimo, nulo prácticamente. No debería verse, claro, se puede ver con un telescopio, pero no debería verse ni siquiera con un telescopio, por el albedo tan pequeño que debería tener.
si es que la luz se refleja realmente. Pero la luz no se refleja, la luz se crea en cada lugar. Y la creación de esa luz está en función de la masa por una parte, acuérdense de la ecuación de Einstein, m, la masa, y de la conciencia de ese planeta al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si depende de eso, pues la luz sería mínima. Pero el albedo de Plutón es bastante alto. De hecho, los científicos se sorprendieron de ver que Plutón brille tanto. Y la nave que acaba de salir del sistema solar, el Voyager, que partió hace 30 y tantos años de la Tierra, con destino desconocido en busca de un planeta con vida inteligente, ¿sí? Salió hace poco. ¿Sí? Lo último que fotografió fue Plutón y reportó la nave fotos de Plutón brillantísimo, enceguecen. ¿Sí? ¿De dónde sacó tanta luz Plutón? Decían. ¿Sí? No debería brillar tanto. ¿Sí? Parecía que tenía luz propia. Pues todo ese tipo de detalles hacen pensar de que no es el Sol que emite la luz y de que los planetas la reflejen, sino que la luz se crea en cada planeta. Ahora bien, el calor que tiene la Tierra, el calor que se genera a estar expuesto al Sol, no es que las ondas caloríficas lleguen desde el Sol. Eso no sería posible. No hay nada más aislante que el espacio, que el vacío. De hecho, los aislantes que se hacen en la Tierra, los aislantes térmicos, son a base de vacío. ¿Por qué? Porque en el vacío no se propagan las ondas caloríficas. ¿Sí? De tal forma que si el espacio es aislante, no podría ser posible que el calor nos llegue del Sol. ¿Sí? No podría ser eso posible. Entonces, ¿qué significa? Que el calor se genera dentro de la esfera lenticular, se genera en la Tierra, ¿sí? Con la presencia de las ondas electromagnéticas del Sol. ¿Sí? Y bueno, eso es una realidad, porque el espacio es frío. Imagínense ustedes, el promedio de temperatura del espacio es más o menos de 1 grado Kelvin. Eso significa menos 272 grados centígrados, o sea, 272 grados bajo cero. ¿Sí? Es una temperatura muy fría. ¿Sí? Y no sería posible en esa temperatura que las ondas caloríficas, si las hubiera, si existieran, llegaran tan potentes, ¿sí? Tan potentes. Imagínense ustedes cuando el agua está hirviendo, cuando el agua está hirviendo y nos salpicamos una gotita de agua que antes de que nos caiga en la mano transita medio metro o 1 metro, ya no nos quema tanto que si nos cayera a 1 centímetro. ¿Sí? Se enfría, eh, eh, la atmósfera enfría el agua rápidamente, si es una gota. Bueno, el espacio aislante que es helado, una onda calorífica, si existiera, la enfriaría en los primeros 5 segundos, ¿sí? Más o menos. Y la luz tarda casi 8 minutos en llegar. Después de 8 minutos de transitar por un espacio tan frío, no podría ser posible que llegara tan caliente. ¿Sí? O sea, no sería posible eso. Por otra parte, se ha emitido el siguiente supuesto. Imagínense ustedes en la Vía Láctea, en nuestra Vía Láctea, ¿sí? En nuestra galaxia, pues, en la zona más densamente poblada de soles, en las cercanías del centro, en donde hay millones de soles, ese lugar debería ser de los más calientes del espacio, ¿sí? Con tanto sol caliente que hay ahí, pero no, la temperatura es la misma, 1 grado Kelvin, ¿sí? Y también debería ser la zona más iluminada, ¿sí? Y no, tampoco, está oscura, ¿sí? Entonces es interesante cómo se desmoronan las hipótesis de que
del Sol sale la luz y de que del Sol sale la energía calorífica. ¿Sí? Es interesante. Una onda calorífica no puede persistir en el vacío. Un haz luminoso debería existir aún en el espacio vacío. Es más, se vería con más nitidez y sería aún más luminoso. ¿Sí? Otra prueba contundente de que el Sol no es caliente son las manchas solares. Las manchas solares siempre fue un misterio para la ciencia. ¿Qué es eso? Porque el Sol tiene una atmósfera bastante, pues diríamos, especial, que tiene poca densidad, pero es muy gruesa la capa de atmósfera. ¿Sí? Imagínense la esfera lenticular del Sol. Si la Tierra tiene 1 millón de kilómetros, el Sol debe tener mucho más que 1 millón de kilómetros. ¿Sí? Entonces, esa esfera hace que la luz sea muy intensa en las cercanías del Sol, ¿sí? Que se generan ahí. Pero las manchas solares, ¿qué son? Son zonas en las que no hay atmósfera. Son huecos, son como ventanas por las cuales se alcanza a ver la superficie opaca del Sol. ¿Sí? Las manchas solares, es interesante que no, creo que hay una diapositiva más adelante, Adrián, a ver si puedes pasar, no estoy seguro. Ah, aquí está, sí, muy bien, gracias. Las manchas solares son huecos o ventanas que nos permiten ver la superficie opaca del Sol. Eso está comprobado. Hay sondas que se han enviado desde hace más de 30 y tantos años, ¿sí? El Helios 1, el Helios 2, se acercaron al Sol a menos de 40 millones de kilómetros. ¿Sí? ¿Qué fue lo que reportaron esas naves? Una temperatura fría. Y decían, porque esas naves iban protegidas, llevaban pues escudos térmicos especiales para evitar ser derretidas por el calor del Sol. ¿Sí? Pues no, la temperatura que reflejaron, que reportaron, era muy baja. Y cuando se acercaron mucho al Sol, reportaron temperaturas muy altas también. ¿Sí? Entonces, significa que cuando se van acercando al Sol, la temperatura sigue siendo fría. Y ya cuando llegan a la atmósfera, es muy caliente. Según la ciencia, la atmósfera del Sol llega a temperaturas de 2 billones de grados. Imagínense nada más. En cambio, la superficie son 6.000 grados. Esa es la razón por la cual esos huecos llamados manchas solares permiten ver una superficie oscura, ¿sí? Y fría. Entonces, hay un conflicto, una contradicción muy interesante de temperaturas, porque es mucho más caliente la atmósfera que la superficie del Sol. Y la ciencia dice que en el núcleo del Sol la temperatura sobrepasa los 20 millones de grados. ¿Sí? Entonces, es un horno gigantesco. Según la ciencia, se consumen varios millones de toneladas por segundo, como si fuera un combustible. Si esto fuera cierto, en todos los años que tiene el Sol, ya se hubiera disminuido notablemente ya se le estuviera acabando combustible, o ya se hubiera acabado. ¿Sí? Los cálculos no cuadran, no cuadran con la edad que tiene el Sol, porque no parece que se vaya a apagar pronto. Entonces, hay una contradicción importante. Recientemente fue mandada una sonda solar, hace escasos 4 años, que estuvo muy cerca del Sol, reportando lo mismo. Llevaba también el escudo térmico para evitar ser fundido. No hubo necesidad. La nave no se dañó en lo absoluto.
como tampoco se dañan los cometas. Los cometas que han pasado cerca del Sol se han acercado a menos de 30 millones de kilómetros. Los primeros cometas que el hombre observó, que Servando observó, se preveía que se iban a calcinar, se iban a desintegrar con la temperatura tan intensa que iban a recibir. El cometa pasó como si nada, ¿sí? Y enterito salió de las cercanías del Sol, ¿sí? Ante la sorpresa de los científicos. ¿Cómo fue posible que esto ocurriese con el calorón que recibieron? Era para que se hubieran puesto incandescentes, ¿sí? Pero bueno, no fue así, ¿sí? Entonces hay contradicciones que la ciencia todavía no aclara, la ciencia oficial, ¿sí? Una de ellas es por qué la atmósfera del Sol es más calurosa, es más caliente que la superficie del Sol. Es un misterio. La ciencia afirma que porque una cosa es calor y otra cosa es temperatura. La temperatura son 2 millones de grados, pero el calor que irradia no es mucho, no es mucho, apenas lo suficiente para encender un cerillo. Entonces, a ver, le podemos decir a los científicos, barajémela un poco más despacio, ¿no? ¿Cómo está eso? Si estamos a 2 billones de grados y el calor no es mucho, sí, porque temperatura es una cosa y calor es otra, ciertamente. La temperatura es una dimensión cinética, o sea, el estado de las partículas. Cuanto más temperatura hay, más movimiento existe. Se supone que en 0 grados Kelvin, cuando la temperatura es nula, el movimiento es casi nulo o nulo. No hay temperatura. Pero el calor es otra cosa, dicen los científicos. Entonces hay algo raro ahí, ¿no? Habría que pedirle que nos expliquen, ¿sí? Entonces las manchas solares no serían posibles en un horno tan poderoso. Imagínense un horno de 20 millones de grados con 2 billones de grados en la atmósfera. ¿Quién va a imaginar que va a dar lugar a manchas eso? ¿Quién va a pensar que va a dar lugar a huequitos o a manchas? Las manchas solares no existirían, ¿sí? Muy bien. No sé si hay alguna otra diapositiva más adelante. Si no hay, pues, bueno, ahí está bien. Otra cosa interesante es que los astros son imanes. Los astros también son imanes. La Tierra es un imán, ¿sí? Fíjense bien, sabemos que la Tierra se comporta como imán. De hecho, tiene un norte y un sur magnético, no geográfico. Existe el polo norte y el polo sur geográfico, ciertamente, pero también existe el polo norte y el polo sur magnético. Y al girar el planeta a una cierta velocidad, actúa como un dínamo. Ese dínamo hace que se genere su calor. Si ustedes sabrán, la parte más calurosa del planeta está en el centro del planeta. Hay una temperatura de miles de grados. Cuanto más se profundiza en el planeta, más calor hay. Por eso las altas montañas están frías. Un avión que vuela a escasos 10 kilómetros sobre la superficie de la Tierra va a una temperatura de 50 grados bajo cero. ¿Sí? Pero a la medida en que baja el avión, la temperatura aumenta a 40, a grados bajo cero, 30, a 20, a 0, a 5, a 10, a 20, y aterriza a los 25 grados a temperatura ambiente, ¿sí? Y si el avión, y si pudiéramos hacer un hueco en la Tierra, un túnel perpendicular a la tangente, a los 2000 metros, a 2 kilómetros, ya la temperatura sería de más de 150 grados, a los 4000 más de 800 grados, y así
Eso significa que la Tierra tiene combustión, tiene algún combustible que hace que ese calor exista. Se cree que hacer la Tierra un imán se está autocargando constantemente, ¿sí? Igual que un dínamo. Cualquier imán que se pone a rotar genera energía cinética, genera fuerza, ¿sí? Genera eh, posibilidades de calor, ¿sí? O de cualquier otro tipo de energía. Entonces, lo mismo ocurre con los demás planetas y con el Sol mismo, ¿sí? El Sol también rota sobre sí mismo, el Sol también se mueve y actúa como un dínamo, porque el Sol, al igual que la Tierra y que todos los planetas, son un imán, ¿sí? Y ustedes saben, bueno, es bueno saberlo, que cualquier imán pierde propiedades magnéticas con el calor. Cualquier elemento ferroso que se imantado, cualquier material ferroso imantado que se somete a temperaturas altas, pierde propiedades magnéticas, o sea, deja de ser imán, ¿sí? Entonces, ¿cómo está eso de que la Tierra sigue siendo imán a pesar de calor? El Sol sigue siendo imán a pesar del calorón que hay allá. ¿Por qué ellos están exentos de esta ley universal, descubierta por Marie Curie, por cierto, premio Nobel de Química y de Física, ¿sí? Ella, de hecho, Marie Curie descubrió que todos los imanes con la temperatura piden poder magnético hasta que lo piden completamente, ¿sí? De hecho, el punto Curie, así se le llama, punto Curie, en honor a ella, a Marie Curie. El punto Curie es el punto térmico en el cual un imán deja de ser imán, ¿sí? Esto tiene mucha aplicación industrial, por supuesto, ¿sí? Para diferentes funciones. Entonces, lo extraño es que la Tierra, el Sol y muchos planetas siguen siendo imanes a pesar del calorón que se genera en virtud del Sol, ¿sí? Entonces, ahí está un conflicto también interesante, ¿sí? Muy bien. Otro punto importante es que el helio es un gas, un elemento químico, se descubrió en el Sol. Por eso se llama helio, ¿sí? El Sol está formado básicamente por hidrógeno y helio. El helio es estable casi a cualquier temperatura, pero es mucho más estable en temperaturas muy bajas, muy frías, muy, muy cercanas al cero absoluto. Y cuando aumenta la temperatura, el gas helio sigue siendo estable, pero tiende a combinarse fácilmente con otros gases o con otros elementos, ¿sí? Entonces, de hecho, el helio se utiliza en la industria de la refrigeración, ¿sí? El helio se usa mucho para hacer refrigeradores, para hacer neveras, etcétera, ¿no? Pero en este caso, el Sol, cuyo principal componente es el helio, pues sería raro que estando a una temperatura tan alta fuera abundante en helio, ¿sí? Lo lógico, lo razonable, lo explicable es que la temperatura sea muy baja, muy cercana al cero absoluto. Entonces es lógico que haya tanto helio. Muy bien. No sé si hay alguna otra cosa, alguna otra diapositiva posterior a la de las manchas solares. Hay unas conclusiones por ahí. Ajá. Como conclusiones, dice, la ciencia está limitada. Solo usa el aspecto intelectual y las evidencias físicas. Claro que las evidencias físicas se limitan a los sentidos humanos, que son muy limitados. No podemos confiar demasiado en ellos, ¿sí? El misticismo no es aceptado del todo. Los hoyos negros y soles oscuros que existen son cuerpos fallecidos. Algún sol alguna vez fue luminoso y brillante. Esos tienen mucha gravedad, mucha fuerza gravitatoria, pero poca espiritualidad. De hecho, nula, no brillan. Como arriba es abajo, como abajo es arriba, claro. Dios es un concepto
abstracto. No se puede concretizar del todo. Claro que sabemos que Dios es en todo, ¿sí? En una hormiguita que va caminando, en la plantita por la cual sube la hormiga, en un granito de arena, ¿sí? En una montaña, en un sol. Pero eso es importante porque la gente que no entiende estos principios sigue pensando que todo es casualidad. Y desde Einstein, que demostró matemáticamente que la ley del caos es un absurdo y que todo está regido por leyes, todo está regido por leyes inexorables y perfectas, cuando dijo a un reportero que Dios no juega a los dados, o sea, con eso dio a entender que no puede dejar nada al azar, no hay nada al abandonado de la ley, no hay nada fuera de la ley. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna, ya no creo que es la última, ¿verdad? Si quieres, bueno, está la bibliografía nada más. Si quieres quitar la diapositiva, por favor, si quieres dejar de compartir para que, eso, si hay alguna pregunta o comentario, no sé qué haya previsto. Yo ya hablé, pues casi una hora, casi una hora. Hay mucho más. Hay un libro que se llama La teoría del sol frío, de uno de los precursores de la teoría, Eloy Ortega, un ecuatoriano, que este librito se editó en la época que estaba Ernesto Díaz Porta en la RGPU, y al primero que lo escuché sobre la teoría del sol frío, fue a él, a Ernesto Díaz Porta. Bueno, yo era muy jovencito en aquella época, entonces me puse a estudiar, tomé cursos de astronomía, me fui al planetario del Politécnico de México a tomar cursos, ¿sí? Yo no sabía nada de esto y fui entendiendo poco a poco algunas cosas de los grandes científicos. Siempre fue inquietud mía estudiar el espacio. Y hasta la fecha me gusta ver, pues, los planetas. Ahora me levanto por las mañanas y veo Venus antes de que salga el sol, ¿sí? Veo Venus brillantísimo. Y conste que Venus, si lo vemos con un telescopio, es una lunita, así, una uñita, como una luna creciente de 2 días de nacida. Así se ve Venus. Pero a simple vista se ve como una cosa luminosa. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario, alguna aportación, algún reclamo también. Sí, adelante, Teresa. Sí, buenas tardes. Entonces, bueno, estoy muy sorprendida con este tema, pero mi pregunta en particular es, el sol es oscuro, es lo que me entendí. Negro, Entonces, ¿qué? yo. Negro, negro. Entonces, ¿qué es lo que hace que brille y haya calor? Eso no me quedó como muy claro a mí. O sea, todavía estoy así como con la boca abierta porque yo tenía el entendido que brillaba y que calentaba y todo. Entonces, ¿qué es lo que hace que haya esas dos cosas del sol? Solo brilla y genera calor dentro de la esfera lenticular electromagnética de cada planeta. Dentro de esa esfera, las ondas electromagnéticas del Sol, al generar una especie de fricción con las ondas electromagnéticas del planeta Tierra, se genera luz y calor, ¿sí? Si por alguna razón no existiera esa aura del planeta, esa esfera lenticular, que dejara de emitir ondas electromagnéticas a la Tierra, eso se apagaría. No lo vería, no se apagaría, no lo veríamos. No lo veríamos, ¿sí? Entonces, la luz y el calor solo son posibles en planetas donde exista la
esfera lenticular electromagnética. Es ahí donde se genera la luz y el calor. Fuera de eso, ni luz ni calor. ¿Y esa esfera dónde está puesta, profesor? Dijimos que en el caso de la Tierra, la está rodeando a más o menos, el espesor es de 1 millón de kilómetros, más o menos. Se calcula en 1 millón de kilómetros. Ah, ok. Y por último, ¿y qué es lo que hace que las estrellas y la luna también tengan luz o brillen? Por la misma razón. De hecho, la reflexión es posible gracias a la esfera lenticular electromagnética de la Tierra. Si la Tierra no tuviera eso, tampoco se vería la Luna. O sea, está visto eso. Eso es interesante. Esa pregunta es muy interesante porque da lugar a lo siguiente. Fíjense que, por ejemplo, Venus, que también tiene fases, ¿sí?, como la Luna, ¿sí?, y que hay doble reflexión, por lo tanto. Ustedes saben que cuando vemos la Luna creciente o menguante en cierta época, la parte oscura de la Luna se sigue viendo gracias a la reflexión que hay de la luz que generamos en la Tierra. Allá, la esfera lenticular de la Luna la recibe y la difunde. O sea, la parte oscura de la Luna también se sigue viendo, mucho más tenue, claro, mucho más tenue, casi no se ve. Le llaman la Luna cenicienta. Luna cenicienta, ahora que sea la cuarto creciente, van a ver ustedes cómo, si ponen atención, hay unos días en que se ve la parte oscura de la Luna, ¿sí? Eso se debe también a lo mismo, ¿no? No hay otra razón, ¿sí? Y claro, es una doble reflexión. Más que reflexión, es realmente eso. La esfera lenticular de la Tierra hace posible que que haya visibilidad de la luz, ¿sí? Ah, ok. Nada más. Entonces, ajá. Entonces significa que es muy importantísimo contar con esa esfera lenticular electromagnética. Sí, Claro, de lo contrario, claro. no tendríamos No, no, esos fenómenos. estaría muerta la Tierra, sería un planeta muerto. No sería posible nada. Ay, qué barbaridad. Sí, sí. Ya Y estás- me llama, gracias, me llama mucho, segunda pregunta, me llama mucho la atención la fórmula, por así decirlo, de Einstein, de nuestro amado Einstein, de E igual a M sobre C al cuadrado, que prácticamente usted comentó que es energía igual a masa a la velocidad al cuadrado, pero lo relaciona con espiritualidad, movimiento, conciencia. ¿Eso será el amor, profesor, Claro, o no entiendo? claro, Eso me suena mucho en el alma eso. claro. Decía yo que los intangibles, como conciencia, como creatividad, son luz. El amor es luz, ¿sí? El amor es luz, ¿sí? Eso se opone, por supuesto, a calor. El calor es un emblema, algo muy emblemático que viene de la tierra. El calor viene de la tierra. Sí. La luz viene del cielo. La intuición viene del cielo. La tierra nos tiene atados con la parte física material. La pasión es calor. Todo lo que tiene que ver con la parte humana. La envidia es calor, ¿sí? Es abstracto, pero es calor. Ah, Entonces, el amor es luz. Los seres de luz, sí. capacidad. Y entonces significa que nosotros cuando emitimos esas ondas, me imagino, amorosas hacia el universo, abarcando todo ser humano, plantas, seres humanos para empezar, plantas, significa que esa emisión se hace más grande. Sí, claro. De hecho, en los astros se llama gravitación. En los seres humanos se llama amor. Eso es amor, ¿sí? Cuando hay ese tipo de sinergia de dos almas, de dos conciencias, Sí. es amor, ¿sí? Profesor, y ya por último, por agradecerle también. Dice que la luz viene del cielo, ¿y el cielo dónde está? El cielo es todo lo que es el universo.
tiene varios sinónimos: universo absoluto, infinito. Está arriba, abajo y en todas partes. Está arriba, abajo y en todo lugar. ¿Sí? Eso es el cielo. Muy agradecida. Muchas bendiciones. Gracias. Uno de los sinónimos de Dios. Muy bien. Antes de darle la palabra a Angie y luego a María, hay una pregunta en el chat. ¿Qué pasaría con la Tierra si el Sol saliera de la órbita? Sí, las leyes de la gravitación no permiten eso, pero si fuera posible eso, el que saliera de la órbita sería la Tierra, no el Sol. El Sol tiene una masa muy grande. El Sol va a 240.000 kilómetros por hora por su órbita en torno a la galaxia y arrastra todos los planetas a esa velocidad. Si la Tierra se rezagara o cualquier planeta, pues se escapa de la... No, no es concebible eso. No es razonable tampoco. ¿Sí? No puede ser. Las leyes no permiten eso. ¿Sí? No porque en todo caso sería Plutón el principal candidato por la lejanía, ¿no? Pero si de Plutón sale, nadie sale. ¿Sí? No, no es posible eso. Muy bien, muchas gracias. Angie, adelante. Sí, gracias. Sí, buenas tardes, profesor. Este, mi, pues sí, todo lo que usted nos dice nos hace, nos mueve todo lo aprendido con respecto al universo. Entonces yo digo, ¿por qué existen los polos? Según, pues si no les da el sol, es por eso que hay nieve en los polos. ¿Por qué existe el día y la noche? Si no, si el sol no, o sea, la rotación de la Tierra, si fuera luz propia de la Tierra, siempre habría luz o día, ¿no? Claro, sí, obvio, la Tierra rota sobre sí misma y lo curioso es que una vez que se pone el sol, eh, tiene una oscuridad total, ¿sí? Y cambia la temperatura también, ¿sí? Porque las Ujú, ondas electromagnéticas están dando en otro lado de la Tierra, ¿sí? En ujú, otro lugar, ¿sí? Entonces es interesante eso. En otros planetas, por ejemplo Marte o la Luna, en la Luna que no hay atmósfera, la no atmósfera hace que el día y la noche sean muy extremos. Donde da el sol está, digamos, a 150 grados, y donde no da el sol está a menos 300 grados, ¿no? Perdón, menos 200 grados, menos 120 grados. Es más, aún siendo de día, en la sombra, si hay una roca, en la sombra de esa roca, que da esa roca, la temperatura es de menos 100 grados. Fuera de esa sombra, a 1 metro de la piedra, está 100 grados sobre cero. Hay 200 grados de diferencia en 5 metros. ¿Sí? Entonces, así es de misterioso el universo. ¿Sí? Así es de sí, fuerte también las radiaciones. ¿Sí? sí, porque en eso se basa siempre en la incidencia de los rayos solares, ¿no? O sea, Claro, el cambio de estaciones del claro. año, todo eso. Entonces, aquí al ver que es un sol frío, pues dice uno, ¿y de dónde viene toda la... Sí, el ángulo con que llegan las ondas electromagnéticas es muy importante. No es lo mismo que lleguen perpendiculares, Ujú, ocurre entre los trópicos nada más, en algún ujú, momento, a que lleguen con un ángulo más grande. ¿Sí? Por ejemplo, en los polos, en la zona norte o sur del planeta, que nunca llega el sol a estar perpendicular, pues sí, la temperatura es menor. ¿Sí? Llegan con un ángulo diferente. ¿Por qué? ujú, Porque el mismo haz de onda electromagnética se reparte en más superficie. ujú, Entonces eso hace que el calor sea menor. ¿Sí? ujú. Ya repercute en Ok, sí. eso también. Y entonces, por ejemplo, la fórmula que nos dio de energía igual a movimiento de conciencia al cuadrado, ¿qué, qué índice tomamos para ese cuadrado? Hay, hay que hacer autodisciplinas, que es la forma más concreta de incrementar la conciencia. Nada más es de incrementar la Hay que conciencia. potenciar la conciencia. ¿Sí?
Ser conscientes significa ser responsables, ser respetuosos, ser amorosos, ser cuidadosos, ser íntegros, etcétera. Eso es Ujú. y claro Ok. que quien es así es espiritual, Así es como se potencia sí se potencia. esa fórmula. Ok. Claro. Sí. Muchas gracias, maestro. Gracias. Felicidades por tanto Gracias. estudio, por tanto estudio. Felicidades. Yo tengo una pregunta, si es Sí, que dígame. no hay más antes que yo, ¿sí? Sí, Eh, adelante. Mi pregunta es, el movimiento del Sol que arrastra a todo el universo con él, es un movimiento de traslación, sería un movimiento de traslación, pero sería un movimiento de traslación sin forma, o sea, simplemente va o tiene un movimiento que regresa en redondo o simplemente va. Esa es la No, una. Y otra, el movimiento de la luna, que nosotros nunca vemos el lado oscuro de la luna, en algún momento ese lado oscuro da al sol de alguna manera, o porque yo siempre he creído que nunca esa parte de la luna da al sol. Perdón las sí. dos preguntas. El sol sí le da a la luna en diferentes caras. Lo que pasa es que la luna gira en torno a la Tierra a una misma velocidad en que gira sobre sí misma, de tal Ah, suerte que siempre presenta la misma cara a la Tierra, ¿sí? Entonces eso es diferente, ¿sí? En cuanto a la primera pregunta que usted hace, es interesante. ¿Cuál era? Sobre la de la... Ah, Movimiento del no, sol cuando arrastra todo el no acordé, universo, ¿es me un acordé. movimiento de traslación con alguna forma o Sí, es sí, simplemente un movimiento vago por todo el universo, por todo el sí, sí. Imagine usted la galaxia completa. La galaxia tiene forma elíptica, forma de platillo volador, vista de perfil, forma de platillo volador, vista de arriba, de planta, se ve como una circunferencia así, ¿sí? Como si fuera un espiral, y el Sol está a 2/3 del eje, digamos, ¿no? Y la esfera y la galaxia está girando sobre sí misma, en todo un centro. Gira sobre sí misma y gira en torno a unas supergalaxias también. Esta vuelta de la galaxia tarda en dar 230 millones de años. O sea que es bastante, tarda mucho, es un año galáctico, ¿sí? Entonces, el Sol va a 230.000 kilómetros por hora a ese nivel. Su velocidad tangencial, su velocidad real es 230.000 kilómetros por hora. Y junto con el Sol, pues vamos en todos los planetas. Es uno de los 20 movimientos de la Tierra, ¿no? Sí. Sí. Aparte de la galaxia, aparte de que gira sobre sí misma, también la galaxia tiene movimiento de traslación en torno a otras, ¿sí? Ya son varios millones de años que tarda también, etcétera, ¿no? Entonces, no hay nada estático en el universo. Todo está en movimiento, todo está girando, todo está rítmicamente girando. O sea, no se puede atrasar ni un segundo nada. Así está diseñada la arquitectura del universo, ¿sí? Gracias. Muy bien, continuamos con María Avilés. Adelante. Hola, Sí, adelante. hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta oportunidad de estar escuchando esta conferencia tan interesante. Yo tengo una pregunta. María, Eh, ¿nos permites, puedes acercarte un poquito más al micrófono? ok, a ver aquí. ¿Me escuchan mejor? Sí, sí, sí. Sí. Mira, yo tengo una pregunta. Últimamente se ha escuchado hablar mucho escuchamos hablar mucho acerca del calentamiento global y bla, 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 ¿no? Y hay por ahí una propuesta de pues un personaje muy, muy acaudalado que está proponiendo que se tapar el sol para disminuir el calentamiento global. Mi pregunta es, ¿qué pasaría si efectivamente logran tapar el sol? Supongo que con algunas partículas especiales, no sé mucho de esto, pero ¿qué sucedería con la vida en la Tierra, con la conciencia?
la Tierra, no nada más de los seres humanos, sino la conciencia de la Tierra. ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería con la espiritualidad, con la luz interna? Pues yo creo que es un mal negocio implementar esa propuesta tan alocada porque por una parte no es fácil tapar el sol. El sol no se puede tapar tan fácilmente. Aparte de que la vida de la Tierra depende de la energía que se genera en la Tierra gracias a las ondas electromagnéticas del sol. De hecho, la clorofila, la fotosíntesis, que es lo que da vida, lo que da oxígeno también, ¿sí? A la Tierra, pues existe gracias a eso, justamente. Y si ponemos un paraguas, si ponemos un tapón, pues necesitaríamos alimentarnos de plantas no verdes. No habría clorofila, no habría fotosíntesis, no habría oxígeno. Y a ver cómo se resuelve el problema. Sería un problema más grave todavía que queremos evitar. La mejor manera de evitar el problema de la contaminación de la atmósfera, que es la causa principal por la cual se hizo ese hueco que le llaman en la capa de ozono, en el cual las ondas electromagnéticas entran directamente y genera lo que se llama el calentamiento global. La mejor manera de hacerlo pues, es dejar de contaminar. Y sabemos que la principal causa de contaminación por encima de los vehículos automotores es el cultivo de ganado. Imagínense 70,000 cabezas de ganado vivos en cualquier momento, ¿sí? Cultivados por la mano del hombre. Es una infracción muy grande. El costo social y humano es altísimo a la infracción que comete el ser humano de embarazar artificialmente a tanto ganado, de robar las crías una vez que nacen, robar la leche una vez que la tienen, comercializar esa leche, robar esas crías y asesinarlas para hacer negocio. El costo de esa infracción es el calentamiento global y, por supuesto, disminuir el nivel de vida que tenemos por culpa de eso. Se cree que si dejamos de cultivar el ganado, si dejamos de consumir ese tipo de productos, y aparte con los nuevos combustibles no fósiles, el planeta se puede recuperar entre 20 y 30 años más o menos a niveles a como estábamos hace un siglo, ¿no? Entonces, no es un buen negocio hacer eso que dice ese potentado. Lo mejor es hacer conciencia. Ya hay propuestas concretas para que la gente empiece a dejar de comer carne. Ya dijeron que van a empezar, creo que 10 países. 10 países, pero se pide comer carne una vez a la semana. ¿Sí? Se pide dejar de comer lácteos. Se pide varias cosas interesantes, ¿no? Pero no se dice que definitivamente. Entonces yo siento que si lo hacemos de manera parcial, en vez de 20 o 30 años, vamos a tardar 100 años en ver resultados, ¿sí? Entonces yo creo que la conciencia humana tiene que desarrollarse al nivel en que intentamos que urge dejar de consumir productos lácteos, dejar de cultivar ganado, que es la principal causa de la contaminación del ambiente a base de metano, a base de monóxido de carbono, ¿sí? Eso sí es muy grave, ¿sí? Y esa sería una solución de raíz, tajante, contundente. En poco tiempo se verían resultados, ¿sí? Esa sería la respuesta. Yo no creo que haya que tapar la tierra, haya que poner un paraguas o una sombrilla gigantesca para que no nos dé el sol, ¿no? Sería un mal negocio, costosísimo, no solamente por los costos económicos, sino por el costo al planeta, ¿sí? Porque la luz solar es la vida. La luz que se genera gracias a las ondas electromagnéticas del sol es la vida. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Pues está esto muy interesante, ¿les está gustando? María Estela nos comenta, si nada puede salir del sistema solar, tampoco algo puede entrar al sistema. No, o sea, hay cometas que no son, que son del sistema solar, claro, y que vienen de vez en cuando en las cercanías del sistema solar nuestro, ¿no? Porque el sistema solar nuestro es un sistema local muy pequeño, casi insignificante.
el sistema solar completo es un puntito así, apenas visible dentro de la galaxia. ¿Sí? O sea, nuestro sistema solar no es insignificante. Nuestro Sol es de los más pequeños que hay. ¿Sí? Ni siquiera es un gran Sol. Por ejemplo, Antares es una estrella que gigantesca, caben varias veces el Sol dentro. ¿Sí? Si Antares estuviera en lugar del Sol, Antares cubriría hasta la órbita de Venus. ¿Sí? O sea, sería gigantesco, un Sol gigantesco. Igual ocurre con Aldebarán, son planetas gigantescos. ¿No? Pero entonces, eh, nuestra galaxia es muy grande. Imagínense, una galaxia que tiene un diámetro de más de 100.000 millones de años luz. 100, digamos, saca las últimas estimaciones son cerca de 200.000 años luz y que hay entre 150 y 300.000 millones de estrellas, la mayoría más grandes que el Sol, que nuestro Sol. ¿Sí? O sea que es inmenso el universo y eso es una sola galaxia. Hay otras mucho más grandes que la nuestra, como Andrómeda, que es nuestra galaxia vecina, ¿sí? Que nomás se encuentra aquí cerquita a 2 millones de años luz. ¿Sí? Entonces, pues es difícil pensar que algo entre o algo salga, ¿no? Todo está regido por leyes perfectas. ¿Sí? Hay de repente meteoritos, hay de repente cosas que existen en el universo, en el sistema solar, pero fuera de eso no hay nada ajeno, todo es parte de lo mismo, ¿no? Ok, muchas gracias. Al respecto de este punto, entonces, ¿puede haber civilizaciones tipo 2 o aquella que puede rodear al Sol con un aparato y que puede tomar su energía? Son las tipo 2. Pero bueno, se sabe que nuestro Sol es una estrella mediana, la Tierra es un planeta mediano, pequeño más bien, pero que reúne las condiciones físicas, meteorológicas y químicas idóneas para que haya vida inteligente. Se cree que como nuestro planeta hay más, no es el único. ¿Sí? Incluso la ciencia ha buscado planetas similares y ha encontrado dos, tres que se encuentran bastante remotos. Algunos están a 6 años luz, otros a 15 años luz, etcétera, ¿no? Pero seguramente habrá planetas similares al nuestro con vida inteligente y seguramente habrá seres vivos inteligentes parecidos a nosotros, si no es que iguales. ¿Sí? Es posible que haya gente que están trabajando sobre esto mismo, ¿no? Cuando lanzaron la nave, el Voyager, al espacio infinito, con la esperanza de que encuentre vida inteligente, es probable que en algún planeta remoto, ese mismo día, a esa misma hora, hayan hecho lo mismo. ¿Sí? Lanzaron algo parecido a lo que lanzamos nosotros. ¿Sí? Y tal vez algún día llegue a su destino, a un destino desconocido. ¿Sí? Igual, cuando recibamos ese mensaje, vamos a creer que es el mismo que lanzamos nosotros, porque va a ser tan parecido que vamos a creer que es lo mismo, pero no. Eso son teorías, por supuesto, son hipótesis que más bien invaden el campo de la ciencia ficción, invaden el campo de la, del misticismo y el campo de la ficción, ¿sí? Pero siempre que se ha invadido la ciencia ficción, se ha superado por la ciencia, ¿sí? Eso es otro detalle también. Muy bien. Bien, Y por supuesto a mí no me gusta mucho especular, ¿no? Eso ya entra en el campo de la especulación. Especular no es ni científico ni saludable para nadie. Sí. ok, tenemos dos participaciones más. ¿Por qué impacta la energía del Sol en las personas con marcapasos y epilepsia? Bueno, yo no sabía eso, pero si las impacta, eh, habrá alguna razón poderosa para ello. Probablemente tenga que ver también con
con, con el sistema linfático, con el sistema energético que tenemos, ¿sí? El sistema energético es muy importante, tan importante que se puede curar a una persona por medio del Reiki, por medio de la mente, inclusive a distancia, ¿no? Entonces a lo mejor tiene que ver con eso. No tengo mucha información sobre eso, pero puede ser que sea eso, ¿no? Así como el sol, no se recomienda que le dé a ciertas personas que han recibido, por ejemplo, tratamientos químicos, este, por ejemplo, quimioterapia, eh, recibieron quimioterapia por algún tiempo para eliminar algún tumor cancerígeno, les recomienda no solearse porque su piel queda vulnerable, queda de alguna manera débil y puede hacer daño. Entonces la gente que ha recibido ese tipo de tratamiento debe de cuidarse al salir, etcétera, etcétera, ¿no? Pienso que tiene que ver algo con lo mismo, más o menos. Sí. Adelante. Ok, y un comentario. Con razón, no es muy conocido este tema, o por lo menos yo no lo conocía. Creo es desafiar lo conocido. Pensando en la fórmula de la energía de Einstein, podemos, perdón, otra vez, pensando en la fórmula de la energía de Einstein, mover la materia Hatha Yoga nos lleva a mover la conciencia y recordar que somos amor. Muy bien. De acuerdo, sí. Ok, y el último, sí, perdón, ibas a comentar algo. No digo, cuando hacemos una asana, una meditación, estar consciente de esto es muy, muy bueno, ¿sí? Porque hay gente que hace una meditación y hay gente que tiene 20 años haciendo meditación y algunos de ellos o algunos de nosotros seguimos cometiendo errores parecidos a los que cometíamos hace 20 años. Entonces luego nos dicen, oye, ¿cómo se ve que la meditación y el yoga no te hizo mucho efecto? Pues no, cada quien tiene su ritmo, ¿no? Y hay gente que hace yoga y a la semana ya están como unos verdaderos santos, ¿no? Casi se les ve la aura. Entonces, la aureola más bien, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas son variables que muy complejas, que tienen que ver con la espiritualidad de cada quien, ¿no? Hay gente que es muy espiritual, incluso comiendo carne. Hay gente que come carne, ¿sí? Y son gente que son espiritual y algún día entienden y dejan la carne y son gente que está muy avanzados. Y hay gente que viceversa. Hay gente que es vegetariano, que comen bien y todo, y van de caza, por ejemplo, ¿no? Van de cacería. Y le decimos, ¿cómo es posible, no? Que, que te distraiga, que te divierta eso. Entonces, hay ese tipo de cosas, ¿no? Bien, pues ya por último, si nadie más tiene alguna opinión, terminamos con este comentario. Leí un artículo sobre el comportamiento de los muones que desafían las leyes conocidas. No lo sabemos todo. Abrirnos a las posibilidades. No sé si haya algo que pueda desafiar las leyes conocidas, porque las leyes, de acuerdo con la teoría de Einstein y sus conocimientos, son inexorables, son matemáticas, son justas. Einstein sí lo dijo. No existe un desorden. Nada puede afectar a la ley. Nada puede escapar a la ley. Todo está regido por leyes. Entonces, si hay algo, llámese como se llame, tiene que acatar esas leyes, tiene que obedecerlas, tiene que someterse a eso. O más bien, si existen, está en virtud de esa misma ley. La ley así lo quiso, ¿sí? Y la ley no puede traicionarse a sí misma. Le dijeron a Einstein, doctor Einstein, ¿y qué pasaría si eso no ocurriese? Cuando iba a ser el eclipse de sol en Australia, y muchos científicos iban a ir a Australia para observar cómo la masa de la luz se iba a manifestar ahí. Las estrellas se iban a ver alejadas del sol, ¿sí? ¿Qué pasa si eso no llegase a ocurrir? ¿Qué pasaría? Contestó, pensaría que Dios nos está jugando una broma muy pesada, muy pesada. Claro que sí ocurrió, por supuesto. Cuando le preguntaron eso de las leyes, la teoría del caos,
¿Por qué estaba tan seguro de que todo está regido por leyes? Y le contestó a él con ese misticismo que lo caracterizó. Dice, por una razón muy sencilla, porque Dios no puede jugar a los dados, no juega a los dados. Se quiso decir con algo tan importante como la vida en el planeta. ¿Sí? Sí. Tiene que ser por leyes. ¿Cómo voy a, cómo va a haber un Dios tan irresponsable de darle más al que menos merece y de darle poco al que más merece? Sería un Dios muy irresponsable, muy digno de, de desconfianza, ¿no? Entonces eso quiso dar a entender. Él era profundamente místico, espiritual más bien, era espiritual, pero era científico y entendía de matemáticas también, que pudo deducir esta ecuación de manera increíble, usando todos los recursos que estaban a su mano, ¿sí? Usando los diferentes teoremas que conocía en aquella época, ¿sí? Todo, todo, todo. Y un buen modelo del universo es aquel que lo describe muy bien y que al mismo tiempo es sencillo. Entonces, con esa concepción llegó una ecuación muy sencilla, E igual a mc cuadrado. No hay nada más sencillo que eso, ¿sí? Y aparte, describe bien el universo, ¿sí? Es hasta ahorita el mejor modelo que tenemos sobre el universo, muy por encima de la ley de gravitación de Newton, que antes de esta era lo mejor que había. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ok, termina el comentario, Rita. Justo están investigando a qué ley nueva obedecen, o más bien no conocida. Claro. Sí, es posible que no todas las leyes sean conocidas por la ciencia, por el ser humano. Ese ser humano está en constante aprendizaje. Estamos apenas descubriendo nuestro universo, nuestra vida, y más a nivel de ciencia oficial, ¿no? A nivel de ciencia oficial hay sorpresa tras sorpresa, ¿no? ¿Sí? Y hay muchas más que se van a ir descubriendo en este siglo, ¿sí? O sea, la gente que ahorita tiene 15 años, 20 años, 8 años, les va a tocar, siendo jóvenes todavía, conocer conceptos interesantes. Y posiblemente en ese siglo se dé a conocer de manera oficial el por qué el sol no es de fuego, el por qué el sol es frío y opaco. ¿Sí? Y van a decir, mira, y van a creer que esto es nuevo. No, no es nuevo. Tiene 150 años que se dijo. ¿Sí? Van a decir, o 100 años que se dijo. Pero hasta ahora se pudo comprobar. ¿Sí? Entonces, viene una época buena. Vamos a aprender rápidamente muchas cosas que hemos ido olvidando. Y bueno, pues se va a hacer justicia a científicos como a Loy Ortega, como a otros latinoamericanos que se han adherido a la teoría del sol frío, ¿no? Por lo pronto sigue siendo teoría, aunque cada vez con más argumentos. Muy bien. Tal vez no sea del tema, pero eh, entonces los fenómenos de telequinesis o telepatía y algunos otros más que están por ahí, ¿son parte de alguna ley? Bueno, eso es muy conocido. La telequinesis en general es la energía de la mente. No, la mente es muy poderosa. Es tan poderosa que quita un tumor o enferma a una persona también. Una persona sana la puede enfermar. Entonces, uno puede utilizar la energía mental para mover un objeto, para mover un objeto. Y ese objeto se mueve usando una energía muy poderosa que es la mente. Estamos utilizando muchísimo. Dice nuestro maestro, si te paras, lo tomas con la mano y lo pones en su lugar, es una energía mínima, ¿sí? De unos 5 calorías, a lo mejor, o tal vez menos. En cambio, si utilizas tu mente, imagínate, gastas la energía de 20 días de trabajo, ¿no? Entonces, no seas, no seas poco productivo, ¿sí? Usa la energía mental para cosas trascendentes, lo que no puedes hacer con tus manos, lo que no puedes hacer con tus pies, ¿sí? Pero si puedes, hay gente que tiene esa facultad y se pone ahí, se concentra y mueve un objeto 5 centímetros, sin hacer trucos. El que hace trucos lo pone así por el aire, lo eleva, lo trae, ¿sí? Es con truco. Sin truco lo mueve 5 centímetros. Oye, qué maravilloso.
No, 5 centímetros no es nada. ¿Sí? Entonces, la telequinesis existe, claro. La mente es muy poderosa. Sí puede existir. Y muchos tienen esa facultad y tienen aptitud para eso y la pueden desarrollar fácilmente. Pero nuestro maestro no lo recomendaba. Él decía, mejor usa esa energía para tu crecimiento en la conciencia. ¿Sí? Ahí sí vale la pena. Ahí sí vale la pena. Usa esa energía para transformar seres humanos ordinarios en seres humanos extraordinarios. Ese sí es la verdadera magia. Eso es digno de, de admiración, ¿sí? De respeto. Pero para mover 5 centímetros un libro, a nadie le hace, o sea, no beneficias a nadie con eso. Muy bien. Ok, pues entonces vamos cerrando. Rosa Melia, muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias, Zulay Toro, por su excelente exposición. Gracias, Verónica, dice, muy interesante charla, me deja pensando, reflexionando y con muchas preguntas por investigar para profundizar el tema. Mil gracias. Pues esta es nuestra primera charla del mes. Nos esperan 2 más, así que pues prepárense, va a estar muy, muy interesante. Claro, Estaremos entonces en este programa. Le agradecemos por lo pronto a Edgardo Córdoba. claro. Les adelanto también, aprovechando que tengo aquí la palabra, que en breve vamos a dar a conocer todo un diplomado que tiene que ver con las ciencias sagradas. Eso es en colaboración con el Consejo Mundial, con el Colegio Internacional de Ciencias Sagradas. Ya Rubén Ruelas está trabajando en esto, ya tiene los instructores. Es un diplomado con reconocimiento oficial por parte de la Universidad Alba Edison en Puebla, parecido a lo que hicimos con el diplomado de yoga, y se arrancará en febrero, posiblemente febrero a octubre, 2 sesiones 2 sábados por mes, en sesiones de 3 horas cada una. Ya está hecho el programa, están los instructores y en una semana, máximo 2, sacamos el cartel. Repito, es un trabajo, digamos, conjunto entre el Consejo Mundial y Colegio Internacional de Ciencias Sagradas. Se lo recomiendo, va a ser más o menos económico, pero va a ser muy valioso y sobre todo para aquellos que les interesa pues, un reconocimiento oficial, un diplomado universitario o un diploma más, entre tantos que puedan tener ustedes, ¿no? Entonces estén pendientes, pronto daremos a conocer esa información de manera oficial, ¿sí? Agradezco mucho a los organizadores de este evento, a Adrián, a Rita, a Alejandra y a todos aquellos que colaboraron y se dignaron en invitarme. Estoy muy agradecido, con mucho gusto lo hago. Y por supuesto, hoy era un día que no podía yo muy bien. Estoy en un lugar fuera de mi área, en mi ámbito, donde el internet no es tan bueno, pero vi que no hubo problema. Y a pesar de ello, hace calor aquí. Estamos a 30 grados. Bueno, no es tanto calor, pero sí, un poquito más. Estamos a 800 metros sobre el nivel del mar. Yo soy acostumbrado a estar a 2200 en Puebla. Entonces hay una diferencia importante, ¿sí? Allá en Puebla están ahorita a 20 grados. ¿Sí? Entonces, gracias, Adrián, gracias, Rita, Alejandra, y gracias a Gracias. todos ustedes por su paciencia y por su bondad en haber llegado hasta el final. ¿Sí? Saludos. Gracias, gracias. Y la verdad es que sí es muy económico el diplomado, no se lo pierdan, en realidad va a estar muy, muy económico para tener el reconocimiento de la Universidad de Puebla, para las clases y los ponentes, en verdad no se lo pierdan, ya anótense y ya que después les damos el costo. Vale, muchas gracias a todos, Lo mejor de gracias, esto es gracias, que, gracias, en verdad. lo mejor de esto es que 70% de las contribuciones son para la localidad que Ujú. mueva el diplomado y que inscriba gente. El Colegio de Sí, Ciencias Sagradas tiene mucha gente, ellos van a ser los campeones, van a meter la mayor parte de la gente, el diplomado, y el colegio también se va a quedar con ese 70% porque lo merece, por supuesto, independientemente de que haya una participación de la autoridad, porque el Consejo Mundial no acumula riqueza material, todo lo repartimos, todo lo donamos, ¿sí? Y entonces de lo que recabemos se va a hacer donativos también, porque el Consejo Mundial requiere de muy poco dinero para subsistir, ¿sí?
Entonces, los donamos a los que más participan, a las localidades que más requieran. Acabamos de donar ahorita 1,000 euros, $1,000 al ASDAN de Ecuador, ¿sí? Y ya lo hicimos antes con Colombia, ya lo hicimos antes con Viernes del Sol, etcétera, ¿no? Entonces, no acumulamos riqueza nosotros, ¿sí? Lo que hacemos es repartirla, hacemos eventos, si nos va bien, repartimos, y si nos va mal, pues no pasa nada, porque de todos modos no aspiramos a nada, ¿sí? Pásenla muy bien, gracias por todo, saludos, un abrazo para todos. Pues como ven, aquí tenemos de todo, primicias, tenemos actividades y este viaje apenas empieza, así que ¿quién se va a unir? Pues muchas gracias a todos a nombre del Colegio Internacional de Ciencias Sagradas. Muchas gracias, Edgardo, y al Sí. equipo. Hasta luego, gracias a todos. Saludos. Muchas gracias a todos. Gracias a todas por participar. Nos vemos en la siguiente. Sí, muy bien. Les esperamos. La próxima actividad va a ser el viernes 6 de octubre a las 9 de la mañana, hora México. Nuestro expositor va a ser Luis Frutos con física cuántica. Y este mismo mes, el sábado 14 de octubre a las 12 horas de la Ciudad de México, fragmentación de la luz, el taller con Mercurio Alvarado. Estas dos actividades siguientes son de donativo, así que pueden comunicarse al chat del Colegio Internacional de Ciencias Sagradas, ya sea en alguno de los grupos que se están coordinando, y si no, aquí nos podrían pedir el dato. Entonces, todo ese recurso pues se va para mantener todo el trabajo que estamos desarrollando. Así que adelante y muchas gracias. Gracias al equipo de Ciencias Sagradas. Gracias, Florinda. Ahí vamos a participar para ayudar. Eso, muy bien. Feliz tarde, adiós. Que estés bien.